Hola, buenos días. En este vídeo ya vamos a comenzar a hablar sobre esos orígenes de Troya, ¿no? Que lo quise introducir a partir de la diosa Afrodita, ¿no? Hablando sobre, dándole mucha importancia a ese juicio de París, ¿no? Cuando Eris lanza esa manzana donde está escrito para la más bella y es Zeus que le encomienda a París que tiene que escoger a quién le dará esta manzana, haciendo referencia, si se la tendrá que dar, a Hera, a Afrodita o a, si no recuerdo, o a Atenea, y se la acaba dando a Afrodita. Y bueno, todo lo que eso desencadenó, esa guerra de Troya, yo quise introducirlo de esta manera, ¿no? Estas inicios de comenzar a hablar sobre estos dioses, ya que me parece que podía englobar una gran parte de todos los dioses que comenzamos a introducir en este vídeo, ya que voy a comenzar a hablar, como digo, de los orígenes de Troya. ¿Por qué? Porque al final todas las historias, cuando hablamos de la Grecia antigua, hablando sobre todo de mitología, comienzan y acaban por Zeus. Esto ya lo dije. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque antes de que se fundara lo que conocemos Troya, ¿no? Esta ciudad, que no cayó sino dos veces, se ha construido a sí misma, pero sobre todo tuvieron muchísima veneración hacia los dioses, ya que habían unos cuantos que no eran los olímpicos, ¿vale? Aquí voy a hacer una pequeña introducción, ya que, bueno, como dije en el anterior vídeo, aquí hago un paréntesis, mi bibliografía, podríamos decir, son los textos homéricos y los libros de Stefan Fry. Entiendo que no todo el mundo puede tener acceso a estos libros, entonces hay algunas cosas que no voy a dar por supuesto, sino que las voy a explicar. Quizá para algunos es algo más evidente, para otros será algo que les pueda ayudar a entender esto mucho mejor. Así que bueno, los dioses olímpicos, si nos acordamos, eran los que nacieron de Cronos y Rea, ¿no? Zeus era Poseidón, Demeter, Hades y Hestia. ¿Qué ocurre? Que de Zeus y Hera nació Ares y Hefesto, y de la cabeza de Zeus, por ese hachazo que le pega a su hijo Hefesto, nace Atenea. Mientras Ares es el dios de la guerra, Atenea es también la diosa de la guerra, pero teniendo en cuenta esa matriz de sabiduría que le viene dada a través de ese dominio de saber hacia dónde se tiene que dirigir en todo momento, ¿vale? Después, entre la unión de Leto y Zeus, también nacerán Apolo y Artemisa. Pero bueno, esto lo voy diciendo ya que van a ir surgiendo estos nombres mediante vayamos hablando de estos orígenes, ¿no? de Troya. Entonces, al final, Troya siempre estuvo bajo la protección de 4 dioses, que eran Ares, Artemisa, Apolo y Afrodita. Estos hermanos, ¿no? Aunque a Afrodita también se le atribuye a esos testículos caídos en el mar, ¿no? Con esa espuma que nace de eso mismo, ¿no? Del mar, del viento, también muy importante. Pero bueno, después de haber dicho esto, voy a comenzar ya por lo que es la propia historia, ya que vemos cómo comienza con Zeus. Con Zeus y no con una unión con su mujer Hera. No, que su mujer Hera, si nos acordamos, es su hermana, ¿vale? Por si no lo teníais claro. Sino que con Electra. Zeus estaba casado con Electra y aquí surgió un hijo. ¿Que quién era este hombre? Bueno, pues Dárdano. Dárdano viajó por toda Grecia intentando buscar, una isla, un lugar en el cual implantar su propia dinastía. ¿Qué ocurre? Que lo que acabó haciendo es viajar por el mar Egeo, lo que antiguamente se conocería como Asia Menor y lo que ahora llamaríamos Anatolia. Cada vez que lo leo me parece más raro, ¿vale? Tenemos que entender que Dárdano era un mortal, porque su madre, Electra, era una de las hijas del titán Atlas, ese hombre que está condenado a cargar sobre el peso del mundo, con el peso del mundo. Bueno, pues esa era la mujer en este momento de Zeus. Bueno, ¿qué ocurre? Que cuando Dárdano ya había viajado por ese mar Egeo, ¿no? Ya habían unos reinos instaurados, ¿no? Que era el de Frigia y el de Lidia, ya estaban ocupados y ya estaban gobernados. ¿Qué pasó en este momento? Que Dárdano se estableció más al norte y ocupó una península situada bajo de el Esponto, si no recuerdo mal, sí, en el Esponto. Aquí, años más tarde, Jasón recorrería esos,
en busca del vellocino de oro, ¿vale? Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que la ciudad que fundó Dárdano se llamaría Dardania. ¿Y qué pasó? Que este murió, pero este tenía un hijo, que es Hilo. Hilo I, porque ya veremos que luego aparecerá otro Hilo, ¿no? Que era el mayor de sus 3 hijos, pero este también murió, entonces pasó a gobernar su hermano mediano, que era Erictonio. El reino de este hombre, Erictonio, de este hermano mediano, fue pacífico y próspero y fundaba, pues podríamos decir, pues bueno, la tierra de Dardania tenía mucha fertilidad, mucha felicidad, vamos, que era una ciudad próspera, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que Erictonio fallece y su hijo, Tros, le sucedió en el trono. Tros tenía 4 hijos, el Cleopatra, Hilo II, Asáraco y Ganímedes. Aquí los más importantes serán, y con los que me interesa que os quedéis, son Hilo II y Ganímedes. ¿Por qué? La historia del rey Ganímedes, ahora veremos por qué digo, bueno, el rey Ganímedes, no, del príncipe Ganímedes, es muy conocida, ya que este hombre era tan guapo, era tan bello, era tan fuerte, que el dios Zeus, ¿vale?, se enamoró de él. Entonces bajó del Olimpo, convirtiéndose en un águila, y cogió a Ganímedes y se lo llevó al Olimpo. ¿Qué ocurrió? Que claro, su familia estaba desolada porque se habían llevado a su hijo, pero Zeus, para recompensar esa pérdida, mandó a Hermes, ese dios mensajero, ¿no?, y le dio a Tros 2 caballos que eran capaces de galopar sobre el agua. Y claro, ya como que se le pasó un poco, porque su hijo se había convertido en un inmortal porque había sido llevado por Zeus al Olimpo porque se había enamorado de él, y en segundo lugar porque le había dado esos 2 caballos que le iban a ayudar a poder, pues, bueno, 2 caballos que podían galopar sobre el agua, que eran muy fuertes, que eran, bueno, muy ligeros, muy veloces, total. Que fue Hilo, el hermano de Ganímedes, quien fundaría la nueva ciudad que se llamaría Troya en honor a Tros, es decir, a su padre, sí, en honor a su padre, ¿no? Y aquí nos comienza a hablar sobre algo muy interesante que tiene que ver con las vacas, ¿vale? No sé si habéis escuchado alguna vez la historia de cómo se fundó o cómo se origina la ciudad de Tebas, ¿no? Pues fue Cadmo y Armonía quienes, a través de una vaca, donde fundaron la ciudad, es decir, se llevaron a una vaca, y la vaca donde se sentó a descansar fue en el lugar donde ellos construyeron su civilización, porque pensaban que si una vaca, la cual necesitaba grandes comidas, un lugar donde descansar tranquila, cualquier persona podría hacerlo. Entonces fue allí donde fundaron Tebas. Bueno, pues esto Ilio lo tomó en consideración, y no fue él, sino fue a través de los juegos frigios como bueno, pues harían un combate 50 jóvenes y ganarían una vaca, que sería la que daría la respuesta de dónde tendrían que comenzar a construir esa civilización, ¿no? Ese reino. Vale. Pues hay una frase que es muy conocida que dice: allí donde se siente la vaca, allí tendrás que construir, ¿no? Pues es justamente lo que pasó con Cadmo y Armonía. Bueno. Sí. Lo que hizo Hilo fue seguir la vaca hacia el norte de Troade hasta llegar a las llanuras de Dardania. ¿Qué ocurre? Que Ilio pidió respuesta a los dioses para estar completamente seguro si ese era el lugar donde tenía que comenzar a construir. Los dioses sí que le escucharon. Lo que ocurrió es que le mandaron una respuesta un poco fuerte, un poco violenta, ya que se ve que cayó un niño de madera de una belleza tan fuerte que dejó ciego al propio Ilio, ceguera que se le devolverá una semana después. Pero bueno, el caso es que este niño de madera, no podríamos decir, que si no recuerdo mal, a ver cómo se llamaba, porque no Palas, bueno, fue tallado ese niño de madera, que no era un niño
digamos, real, a semejanza de Palas Atenea. Tenía una lanza en la mano y una rueca y un hueso en la otra, y representaba el arte de la guerra, el arte de la paz, ¿no? Que eran dominio de esa, pues justamente de Atenea, ¿no? Ya lo hemos comentado antes. Entonces, aquí vemos cómo a esto se le llama Xoanón o Xoanón, con X. Pues esto daba seguridad a Troya, y de hecho la estuvo protegiendo durante muchísimos años, ¿no? Entonces, en honor al padre de Hilo, Tros, la ciudad se acabó llamando Troya. Entonces, sí. Vemos aquí cómo esta es la historia principal, ¿no? Pero nos encontramos con que hubo otro linaje, podríamos decir, ¿no? Que es el del rey Tántalo. ¿Por qué? Porque Tántalo gobernaba en Lidia, ¿vale? Es un reino al sur de Troya, y de hecho su hijo Pélope, que era el hijo de Tántalo, era amante de Poseidón. Ahora veremos qué relación tiene con esto, ¿no? Entonces, Hilo expulsó de la ciudad a Tántalo. Ya veremos también por qué. ¿Qué ocurrió? Que Pélope se enfrentaría en una batalla, pero mucho después, ¿no? Y perdió. ¿Qué ocurrió? Que Pélope dejó Jonia y se adentró en el este, en el interior, lo que hoy conoceríamos como el Peloponeso, justamente por su nombre, ¿no? Que justamente en ese momento estaba gobernada por Enómao, y que era hijo de Ares. Entonces, la hija de Enómao solamente, o sea, tenía muchos hijos, pero la principal era, no recuerdo cómo se llama, bueno, la hija de Enómao era tan bella y tan sí, todo el mundo se quedaba embaucado, ¿no?, con su belleza, que dijo que solamente se podría casar con ella aquel que ganase una batalla una carrera de cuadrigas, pero que en contrapunto, si no se ganaba la carrera, la contrapartida sería la muerte, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Que Pélope aceptó, ya que tenía la ayuda de Poseidón, porque si os acordáis era su amante, ¿vale? Entonces, cuando Pélope llegó a esta ciudad y vio que se podía hacer podríamos decir, con el dominio, ¿no?, y ser el rey, casándose con esta hija de Enómao, aceptó. ¿Qué ocurrió? Que Enómao estaba tan convencido de que nadie se casaría con su hija. ¿Por qué? Pues porque él era el mejor cuadriga que había en toda la ciudad, ¿vale? Cuadriga significa que van 2 caballos y el conductor, ¿no?, que sería el auriga. Entonces, Pélope lo que hizo fue que sobornó al auriga de Enómao, que era Mirtilio, que era, podríamos decir, el hijo de Hermes, ¿vale? ¿Y qué ocurrió? Que ganó. Aquí hay algo muy importante, que por cierto, quiero decir, la hija tan bella que tuvo Enómao se llamaba Hipodimia, ¿vale? Perdón, no me había acordado. Que esta tendrá mucha importancia en relación con otra historia que ya nos conducirá a las maldiciones que tiene la ciudad de Troya. Pero bueno, perdón, que me estoy haciendo un lío aquí. Lo que yo quería decir. Al final, Mirtilio se coló en los establos de noche antes de la carrera y sustituyó los pernos de bronce que fijaban a los cuadrigas de Enómao por otros tallados en cera de abeja. Entonces, al inicio de la carrera, Enómao iba pues ganando porque era el mejor, pero rápidamente Pélope pues ganó. Y fue así como Pélope se casó se casó con Hipodimia, pero
¿Qué ocurrió? Que Mirtilo, que fue el hombre al cual había sido sobornado para que Pélope pudiese ganar, quería su recompensa, que era pasar una sola noche con Hipodimia, con aquella mujer tan joven, tan guapa. Bueno, ¿qué pasa? Que Mirtilio, cuando fue a reclamar, digamos, ese premio, podríamos decir, fue negado totalmente. ¿Y qué pasó? Que Pélope le empujó hacia el mar y aquí comienza toda la maldición, porque Mirtilio maldijo a Pélope y a toda su descendencia. ¿Y qué pasó? Que Pélope y Podimia tuvieron descendencia. ¿Y qué ocurrió? Que la maldición perduró. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque al final, como digo, como Pélope y Podimia tuvieron hijos, esto vemos como ya veremos los conflictos que nos trae. Mientras tanto, Ilo había muerto y en el trono de Troya lo ocupaba ahora su hijo Laomedonte, ¿vale? Mientras que el reino de Ilo había sido algo honorable, algo bueno, algo, podríamos decir, próspero, fue todo lo contrario con con el gobierno sí, de Laomedonte. ¿Por qué? Porque era avaricioso, ineficaz, indolente, ladino, es decir, que ese gobernador no era el propicio para poder prosperar. Ahora veremos por qué digo esto. ¿Qué pasa? Que era muy avaro y él quería expandir Troya, pero no quería él hacer el trabajo. Entonces contrató a dos dioses. ¿A quién contrató? Bueno, pues contrató a Apolo y Poseidón. Y les dijo que por favor expandieran esas murallas, ¿no? Que todavía no estaban instauradas, ¿no? Pero que fundaran una ciudad que fuese mucho más grande. Pero claro, les prometió que luego les iba a pagar. ¿Qué ocurrió? No les dio nada a cambio. Y esto hizo que Poseidón y Apolo cogieran una furia muy grande, por lo que todos esos avances, todo aquello que habían construido, se desarmó muy pronto. ¿Por qué? Porque Apolo comenzó a lanzar flechas con la peste y Poseidón mandó a un monstruo marino que se llamaba el Esponto, que lo que hizo fue que cortase la navegación del este, o sea que quedase totalmente bloqueada, que por lo tanto no pudiesen tener ningún tipo de contacto con otras civilizaciones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que estaban tan enfadados estos dos dioses que lo repetían y lo repetían y lo repetían. ¿Qué ocurrió? Que Laomedonte entendió que tenía que aceptar y tenía que pagar, ¿no? Pero en ese momento los dioses estaban ya tan enfadados que lo único que aceptarían sería la hija, es decir, una de sus hijas, que era Hesione, que no es la misma que de Hipodimia, porque yo a veces me confundo, tenía que entregar a Hesione a la criatura marina que había llevado Poseidón, ¿vale? Y entonces aquí fue cuando el rey, muy a su pesar, ¿no?, tuvo que entregar a su hija y la encadenó a una roca, y aquí esperaron a que se la comiera este monstruo marino. Pero aquí entran en juego tres héroes. En primer momento Heracles, y en segundo Telamón y Oicles. Bueno, entonces aquí esto ya es otra historia, ¿vale? Pero veremos, esta cuestión se ha quedado abierta. Al final Hesione fue devorada por este monstruo marino, el Esponto. Esto ya lo veremos. A ver, vemos cómo podríamos decir, estos dos
estas dos maldiciones que les dio Apolo y Poseidón a este, pues bueno, a este rey, ¿no? Laomedonte, al final era totalmente cuestión de tiempo que esto acabase pasando. De hecho, vemos en la guerra de Troya también cómo se hace referencia a esas flechas que envía a Atenea, si no recuerdo mal, para que muera muchísima gente de la ciudad de Troya, pero bueno, dentro de los propios muros, ¿no? Pero bueno, esto ha sido una breve introducción a lo que es el origen, sobre todo teniendo en cuenta cómo Zeus y Electra son los progenitores de Dárdano, y cómo Dárdano bueno, pues deja sin descendencia, pasa a Tros, toda esta línea, ¿no? Así que bueno, este ha sido, como digo, el primer acercamiento. En próximos vídeos, e incluso lo explico en vídeos más cortitos, podríamos comenzar a hablar sobre lo que le sigue a donde lo he dejado. Lo he dejado aquí porque me parece que ya comenzar a hablar sobre héroes sería ya más involucrarnos de una manera mucho más profunda, y quiero saber si a vosotros os interesa. Así que espero que os haya interesado, porque a mí la verdad es que me encanta tratar estos temas, y voy leyéndoos para saber si esto os sigue interesando. Y ya está, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.